Muy buenos días, aquí Teto Medina reportando desde Santa Teresa, Nuevo México, este jueves 21 de noviembre y reportándole sobre la subasta que tuvimos el viernes. Fue la subasta de campeones y la subasta Angus, todo en uno. La verdad que vimos una excelente fiesta ganadera y válgame Dios que sí fue una fiesta esta subasta. Hubo 31 subastadores de los mejores del mundo del ganado, de todo Estados Unidos, de Canadá y de México. Aquí tuvimos a nuestro amigo Panchito, que es subastador en la subasta de Cusi. Y excelente, excelente, qué buen subastador es Panchito. De verdad, mis respetos, te mando un fuerte abrazo, me dio mucho gusto verte por acá. Aquí también estuvo el campeón mundial actual, Wade Lice, y la verdad que tuvimos un campeón, pero si lo ven desde mi punto de vista, el verdadero campeón fue el ganadero mexicano. Los americanos vinieron de todas las esquinas de Estados Unidos y quedaron muy con el ojo cuadrado de ver la calidad del ganado mexicano. Les encantó ver el cruce ganadero internacional. Pues es algo que muchos de ellos sabían que existía, pero no lo entendían bien, y al verlo con sus propios ojos, tanto la genética, la calidad humana del mexicano y la calidad con la que lo recibieron todo mundo. Hubo muy buenos precios, la verdad, hubo mucha competencia, pero también vinieron varios compradores de fuera que venían con la intención de comprar ganado, yo creo que más barato de lo que pensaban que se iba a ir, porque se fueron unos precios bastante fuertes, y los mismos compradores, básicamente, con excepción de dos, los mismos compradores que siempre compran aquí, compraron esta semana, aunque vinieron bastantes, pero fueron básicamente los mismos. Ahora, en términos de lo que fueron unos precios que a mí se me hicieron estupendos. Yo creo que misión cumplida. Ganamos los ganaderos de México. Eso es como lo veo yo de esquina a esquina de toda la frontera mexicana. La manera que nos van a ver de ahora en adelante los americanos, se me hace que esa percepción va a cambiar, y ahí es donde yo pienso que el ganadero mexicano fue el verdadero campeón aquí. Ahora, en los piwis alcanzamos 3.90, en los de 300 libras alcanzamos 3.90 también, en los de 400 alcanzamos 3.70, en los de 500 3.43. Esos fueron los puntos más altos. En las hembras, en las piwis 3.56, en las de 300 3.45 y en las de 400 3.24. Ahorita hablo más sobre los precios. El ganador de los subastadores vino desde Canadá a ganar. El que ganó el primer lugar se llama Brennan Jack. Él venía de Vernon, Manitoba, Canadá. El segundo lugar lo ganó Tyler Bell, un buen amigo mío de Oklahoma National Stockyards. Quedó encantado Tyler Bell y también Brennan. En tercer lugar quedó Ross Parks de New Concord, Ohio. En otras subastas en South Dakota y en Nebraska ya hemos visto becerros que sobrepasan los $5 la libra. Han estado subiendo bastante. ¿Y a qué se debe eso? Porque si vemos los mercados en general no están tan fuertes. Ahorita vemos todos los mercados. De hecho, hemos visto que ya viene de bajada la carne en caja ya viene de bajada, ya indicando que ya llegamos al precio. ¿Y por qué siguen subiendo? Pues porque ha habido muchísimo maíz. El maíz está muy barato, entonces los mismos agricultores están comprando ganado para ellos mismos llenarlos y ellos mismos engordarlos. También acá en lo que es Oklahoma, Colorado, Kansas, hemos tenido muchas lluvias en las zonas donde compran nuestro ganado, pero en las zonas donde tenemos los trigos invernales, y sigue lloviendo en los trigos, va a haber muchísimo trigo, lo cual es muy bueno para nosotros aquí en la frontera, porque muchos de ellos compran aquí en la frontera y pues indica un mercado bastante fuerte para el ganado liviano. Y cuando hablo de ganado liviano estoy hablando de 300 libras
o de piwis a más o menos 450. ¿Por qué en ese peso? Porque en ese peso todavía van a tener la oportunidad de retener esos becerros ahora que llegue la primavera y luego cambiarlos nomás de pastos y luego ya después meterlos a las engordas. Entonces, ojalá que sigamos viendo estos precios, que no se afloje el mercado. Eh, También en las subastas en general, el ganado liviano de 3 a 50, de 30 a 50 centavos más altos en muchísimas subastas, lo que son en el norte de Texas, en Oklahoma, en Kansas, en Colorado, en Missouri. Lo que sí hemos visto es que vimos mucho ganado que se enfermó o se está enfermando, y eso es por los cambios tan bruscos de la temperatura, calorcito en el día y luego unas bajas bastante fuertes en la noche. Y la verdad que recomiendo mucho que todos veamos ahora sí las nuevas tecnologías que existen en el mercado para combatir el estrés y combatir los cambios de temperatura bruscos, que también es estrés. Pero también hay nuevos polvos aditivos que se le echan al agua para que también retengan más agua los animales y cuando se transporten no tengan las pérdidas de peso. Los invito a que empecemos a ver ese tipo de productos. Uno es Therapist, y lo estoy promoviendo sin que la empresa me contacte ni nada. Therapist es un excelente aditivo que se le pone al ganado. Ahí después les voy a pasar los links para que lo vean. Y luego también el uso de electrolitos y lo que son sueros que se le agregan al agua, pero vienen con bastantes más complementos que los ayudan a retener más peso cuando son transportados. Ahora, vamos a tener otra subasta Angus. Esa subasta Angus se va a celebrar el 13 de enero. Entonces, si tienen ganado que quieren traer a esa subasta para que nos vayan avisando, por favorcito. Ahora vamos viendo cómo andan los mercados bursátiles. En el ganado gordo viene a la baja nuevamente, registrando entre 182 a 186 cuando ya va el sacrificio. En la canal también el punto bajo bajó a 287, pero el punto alto se mantuvo y tuvo pequeño incremento, terminando al alza en $300. El corte Choice y el corte Selecto continúan de bajada fuerte, estando a 3.30 en semanas pasadas, ahora se registra en 3.0639 y el corte Selecto en 2.7099. Ahí se ve que ya se está aflojando ese mercado, el diferencial está muy fuerte en 35.40, lo que indica primordialmente que se está comprando más corte Choice, pero también yo creo que es una indicación de que hay menos ganado de corte Selecto. ¿Y por qué? Porque estamos llevando el ganado a la engorda a pesos que nunca hemos visto antes. Hemos sobrepasado todos los récords de los pesos anteriores. Antes nos castigaban cuando llevábamos ganado a esos pesos, les castigaban a los engordadores, y ahorita es la norma. ¿Por qué? Porque hay menos ganado, entonces están sacando más libras con menos cabezas. El sacrificio sí tuvo una bajada pequeña, registrando 10,000 cabezas menos que la semana anterior y alrededor de 30,000 menos cabezas que el año pasado, en 606,000. El maíz nuevamente a la baja, 4.24 el buchel, y el trigo una pequeña alza a 5.40 el buchel. Ahora, en lo que son las exportaciones, andan muy fuertes las exportaciones. En Chihuahua tuvo una pequeña baja comparada a la semana pasada en 18,300, que es 56% de lo que está cruzando de México a Estados Unidos. Coahuila 1,100 también estuvo a la baja. En la semana pasada cruzaron más de 2,000. Sonora está exportando muchísimo ganado, 11,200, eso representa un poquito más de una tercera parte del mercado. Y Tamaulipas 2,050 por un total de 32,650 cabezas. Ahora, en el mundo bursátil, el contrato del ganado gordo, el ganado live,
El lunes se mantuvo estable, no tuvo ningún cambio de la semana pasada. El martes estuvo a la alza 70 centavos. El miércoles una pequeña baja de 37 puntos y el jueves una baja de 107 puntos. El viernes se mantuvo estable. Hacía mucho que no veía yo 2 días en los que no tuvo nada de movimiento el mercado, pero así se registró el lunes y el viernes. El cierre del contrato de diciembre a la baja, 75 centavos, terminando en 182.92. El ganado feeder, ese sí estuvo al alza casi toda la semana. El lunes al alza 72 centavos, el martes nuevamente 67 centavos, el miércoles una pequeña caída de 35 centavos, el jueves al alza $1.15 y el viernes $3.47, un alza bastante fuerte. El cierre del contrato de noviembre en 2.5110, registrando una alza por la semana pasada de 5.68, bastante fuerte ese mercado. También en los índices de ganado feeder podemos ver que el CME Cash Feeder Cattle Index en 254.26, una pequeña alza, no mucho, pero sin embargo sigue en números verdes. El índice de tiempo real en 254.37 y el índice de compra de las últimas 24 horas en 257.21. Ahora el tipo de cambio sí tuvo una pequeña baja. En la semana pasada estaba en 20.44 y esta semana estuvo a 20.11 y ese es un cambio de 1.61. Ahora en los precios de la frontera no tuvimos mucho movimiento la semana pasada, sin embargo yo anticipo que esta semana se van a ver unas nuevas cifras y en números verdes, pero la semana pasada los de 300 libras registrando entre 3.27 a 3.47, las vaquillas en 2.97 en 300, los de 400 libras entre 2.97 a 3.17 y los de 500 libras entre 2.67 a 2.87. Ahora vamos viendo cómo nos fue en la subasta este viernes en general. Las vaquillas, como les contaba hace un momento, tuvieron unos precios que yo sí pienso, ahora sí, estos sí tienen que ser récord. Las vaquillas Peewees en 3.56, el punto más alto, 3.42 el promedio. Las de 300 libras, 3.45 su punto más alto, 3.26 en su promedio. Las de 400 libras, 3.24 el punto más alto y 3.05 el promedio. Ahí se puede ver que hubo bastante diferencia de precios y pues eso también se debe a la calidad que hubo unos increíblemente buenos y con mucha condición. Y el comprador americano se fija mucho en la condición y los pelea mucho. Las de 500 libras, 2.88 el punto más alto y 2.78 el promedio. En las de 600 libras, 2.83 su punto más alto y 2.71 el promedio. En las de 700 libras, 2.86 el punto más alto y 2.79 el promedio. En las de 800 libras, una sorpresa en 2.91 el punto más alto y 2.89 el promedio. Números bastante altos para vaquillas de 800 libras. En las de 900 libras, 2.72 el punto más alto y 2.70 el promedio. Vaquillas de más de 1000 libras no hubo, pero vamos viendo cómo nos fue en los novillos. En los novillos también vimos unos precios que yo no había visto anteriormente. Los novillos Peewee registrando su punto más alto en 3.90, 3.82 su promedio. En los de 300 libras, 3.90 también su punto más alto y 3.73 su promedio. En los de 400 libras, 3.70 el punto más alto y 3.43 su promedio. En los de 500 libras, 3.43 el punto más alto y 3.25 su promedio. En los de 600 libras, 3.07 el punto más alto y 2.92 su promedio. En los de 700 libras, 2.85 su punto más alto y 2.82 su promedio. En los de 800 libras también vimos unos precios muy altos, 2.93 el punto más alto y 2.89 su promedio. En los de 900 libras sí vemos un diferencial bastante fuerte, 2.51 el punto más alto y el promedio fue igual. También ganado de 1000 libras para arriba no tuvimos en novillos. Ahora vamos viendo a quienes les fue mejor en esta subasta. En las hembras
el señor Eliseo Navarro en 356, el señor Eliseo Navarro 353, Alejandro Vega Prieto, perdón, Alejandro, mi amigo Vega Prieto, perdón, 348 y Eliseo Navarro 348. En los de 300, las de 300 libras, perdón, 345 su punto más alto, Eliseo Navarro, y luego 342 Eliseo Navarro, 340 Eliseo Navarro y Alejandro Vega Prieto 325. En las de 400 libras, los Colorados 324, Jorge Armando Vega Carvajal 321, Armando Vega Carvajal 321 y Jorge Armando Vega Carvajal 318. En las de 500 libras, el señor Domínguez de Interganadera HA 288, José Refugio Olivas Navarrete 284, señor Domínguez Interganadera HA 283, Interganadera HA 283. Y podemos ver que el acopio también alcanza sus lugares altos. El señor Interganadera HA del señor Domínguez es acopio. En las de 600 libras, Jorge Armando Vega Carvajal 283, Yolanda Hernández 278, Sergio Arturo Pedrosa, su primer vez aquí a subasta 277, Yolanda Hernández 277. En las de 700 libras, Lemap Carol 286, Interganadera HA 279, Interganadera HA 279 y Sergio Arturo Pedrosa 278. Ahora en las de 800 libras se lo lleva todo Lemap Carol en 291, 291, 291 y 290. En las de 900 libras nuevamente el nombre de Lemap Carol 272 y 268. Ahora en los novillos, en los piwis, Eliseo Navarro 390, Eliseo Navarro 390, Eliseo Navarro 385 y Carl Brent Jones en 381. En los de 300 libras, Alejandro Vega Prieto 390, Jaime Jeffers 388, Jaime Jeffers 388 y el señor Pedro Ferreiro Maíz 386. Ese es Ojo de Federico. En los de 400 libras, Ganadera del Norte 370, el señor Pedro Ferreiro Maíz 368, señor Javier Garfio 366 y señor Javier Garfio nuevamente en 366. En los de 500 libras se los lleva casi todos el señor Homero de Amezcua de los Santos 343, 342, 342 y el señor Pedro Ferreiro Maíz en 341. En los de 600 libras, Homero Amezcua de los Santos 307, Manuel Molina 303, Hacienda Montealegre 297 y Lemap Carol en 295. En los de 700 libras, Sergio Arturo Pedrosa 285, Lemap Carol 284, Manuel David Calderón 284 y Homero Amezcua de los Santos 282. En los de 800 libras, Manuel David Calderón 293, Manuel David Calderón 288 y Lemap Carol 282. En los de 900 libras se los lleva Homero Amezcua de los Santos. Primordialmente hubo muchísimo ganado liviano, ahorita vemos las cifras, pero quiero felicitar a todos ustedes que trajeron muy buen ganado, hubo muy buen ganado, fue una fiesta ganadera muy bonita. Ahora vamos viendo las cifras de los promedios. Como podemos ver, Piwis tuvimos hembras 56, promediaron 275, $939 por cabeza y 342 en promedio. En las de 300 libras hubo 56, promediaron 346, $1,111 en promedio y 326 en promedio en general. De 400 libras hubo 207 cabezas, promediaron 456, $1,319 en 305. Les recuerdo que estamos en hembras. En los de 500, las de 500 libras, 131 cabezas, promediaron 554 libras, $1,397 por cabeza, en 278 su promedio. En las de 600 libras fueron 77 cabezas, promediaron 644, $1,527 promedio y 271 en base a 300. En las de 700 libras fueron 37 cabezas,
7.62 su promedio, $1,776 por cabeza en 2.79. Podemos ver que dieron más eh, las de 700 que las de 600 y que las de 500 en su promedio. Ahora, y estoy hablando en base a 300. Ahora, en las de 800 solo hubo 77, 839 su promedio, $1,972 en promedio y 289. Esos son 40,000 pesos por cabeza allí. En las de 900 libras, 27 cabezas, 935 su promedio y $1,931 por cabeza, 270 en su promedio. Vamos viendo cómo nos fue en los novillos. En los novillos hubo 53 piwis, 275 su promedio, $1,052. $1,052 por animales de 275 libras. Qué bonito y qué increíble, qué gusto me da, 382 en base a 300. Ahora en los de 300 libras, 301 fue el número de cabezas. Mucho ganado liviano aquí en los machos. 370 en promedio, $1,355 por cabeza promedio en los de 300 libras y 373 en su promedio. De 400 hubo 347 cabezas, es donde más tuvimos. Novillos de 400 libras promediaron 451, $1,477 por cabeza y 343 en base a 300. De 500 libras hubo 258 cabezas, 536 libras promedio, $1,617 por cabeza en 325. De 600 hubo 107 cabezas, promediaron 638, $1,645 por cabeza y $292 es lo que dieron en base 300. En los de 700 libras, 55 cabezas, promediaron 742, $1,764 por cabeza y 282. De 800 libras hubo 15, promediaron 850, $1,989 por cabeza. Otra vez estamos sobrepasando lo que son los 40,000 pesos por cabeza y 289, creo que fueron casi 41,000 pesos cuando los convertimos a pesos. Y de 900 pues nomás hubo una, promedió 905 una cabeza y $1,720 y 251 fue lo que trajo esa cabeza. Ahora también vamos viendo los promedios generales de toda la subasta. Como podemos ver, hubo 668 hembras, promediaron 553 libras, hubo 1,137 novillos y promediaron 478 libras. ¿Qué diferencia en lo que están promediando las hembras comparado a los machos? Son 75 libras más que los machos, es considerable eso. Y pues bueno, ya nos estamos preparando para la subasta de esta semana. Tenemos bastante ganado y de hecho por eso no les había tenido el reporte antes. Hemos estado bastante ocupados. Si lo que desean es traer ganado a la subasta, ahí para que nos contacten por favor a cualquiera de nuestros representantes. También si quieren traer ganado para la subasta de la Angus del 13 de diciembre, se pueden poner de acuerdo con los representantes de la Asociación Angus mexicana o nos pueden hablar a nosotros también. Nuevamente les quiero agradecer todo el apoyo que nos brindaron y les agradezco infinitamente a todos los que vinieron porque fue lo que hizo la magia de la subasta del viernes, el convivio muy bonito, la recepción con la que se recibió a los clientes americanos y la apertura de ojos que dieron ellos con lo que es la calidez de la gente mexicana en general y la calidad del ganado de México. Se quedaron con el ojo cuadrado y de eso se trataba, que vinieran a ver qué hay en México, qué se ofrece aquí en México. Son 31 subastadores de las subastas más importantes de Estados Unidos y que quieran o no, ellos van a ir a platicar y esto va a ayudar a toda nuestra industria en todas nuestras fronteras y pues nos dio mucho gusto tener esa fiesta ganadera aquí. Ojalá que próximamente podamos hacer otro evento, a lo mejor no de esa magnitud porque no cada año nos van a otorgar
el Livestock Marketing Association, la oportunidad de tener la sede aquí, pero fue una fiesta muy bonita y a ver qué otros eventos especiales podemos hacer para seguir atrayendo ojos a la frontera. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita semana y que Dios los bendiga. Estamos con ustedes próximamente la semana que entra. Y les recuerdo que la semana que entra, al parecer, también vamos a tener una subasta el martes. Sin más al momento, me retiro. Muchas gracias, su amigo Teto Medina.